Antes de irme a la pausa, Luis Vargas Valdivia es un reconocido abogado, es un abogado penalista, ha sido procurador anticorrupción en los casos Fujimori Montesinos, por lo tanto tiene esa condición. Ha trabajado antes también en el sistema de justicia, sí, ¿no es cierto? Ha sido juez también, entonces tiene como toda la especialidad para podernos explicar qué cosa está pasando, pero en clave más legal, en términos de las consecuencias que pueden tener estas cosas que todos los días van moviendo y que ya a nosotros nos lleva muy rápidamente a concluir este es culpable, este es inocente, este de falta, etcétera, pero sin saber qué hay en el expediente. Doctor Luis Valdivia, gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Muy amable por venir. A ver, comencemos. Lo de Alan García las procuradoras ayer han salido y han dicho que después de un mes de instalarse en la Procuraduría, su primer contacto con, digamos, la ciudadanía a través de los medios, han hecho una conferencia y diría yo que han dicho 4 cosas. Una primera, que ya presentaron el 1 de marzo ante el fiscal un pedido para que le abran investigación o lo incorporen como investigado a Alan García, a Enrique Cornejo y al señor Osvaldo Plasencia, que era la autoridad autónoma del tren eléctrico, esto en el marco de el pago de sobornos que se hicieron por el tema de línea 1 y 2 del metro de Lima. ¿Qué le parece? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Que se han apresurado? ¿No hay elementos? ¿Hay elementos? ¿Hay indicios? No hay. Yo creo que, lo que habría que hacer primero es, no podemos emitir una opinión diciendo que está bien o está mal si no conocemos el tenor de la denuncia. Habrá que revisar la denuncia y ver qué elementos cuentan las procuradoras, ¿no es cierto?, para llegar ellas a establecer que existe indicio razonable. Por no te olvides que el nuevo Código Procesal exige eso, indicio razonable. O sea, a diferencia del antiguo Código de Procedimientos Penales, ya cualquier persona o funcionario público no puede simplemente ir a la Fiscalía y denunciar un hecho sin mayor sustento. Tiene que sustentar la denuncia. El propio Código establece que el fiscal, cuando considere que la denuncia de parte no está debidamente sustentada, citará al denunciante para que establezca claramente los hechos en los que basa y los indicios en los que sustenta la denuncia, y de no hacerlo, la rechazará de plano. Entonces, lo que hay que establecer, lo que hay que determinar es ¿qué dice la denuncia? ¿Qué dice la denuncia y qué elementos y qué indicios? Porque hay que tener en cuenta que lo que están pidiendo ellos es que se amplíe la investigación para comprender a estos señores como como una nueva investigación, es... Exacto, con lo que no se trata de elementos que ya obran en la investigación, porque si existieran indicios razonables en esa investigación, el fiscal ya los habría incorporado. De acuerdo. Son indicios o elementos ajenos a la investigación. O sea, la Procuraduría tendría que en este pedido haber pormenorizado indicios que la Fiscalía o no conoce o no ha valorado debidamente. Exacto. O le ha parecido que no llevan a una responsabilidad. Y que ahora la Procuradora se defiende o plantea cuando le hacen la repregunta obvia, que es cuáles son esos indicios, que ya no lo pueden mencionar porque es un asunto de reserva y puede afectar la propia investigación. Pero de hecho que son por lo menos 11 indicios y el delito por el cual están pidiendo que se investigue es tráfico de influencias. Con esos elementos se podría de alguna manera dar una opinión sobre el tema, ¿no? Yo no sé, pues habría que ver, porque el tráfico de influencias es el delito que comete, ¿no es cierto?, cualquier persona o un funcionario público que ofrece sus influencias para obtener un determinado resultado en la administración pública. Si estamos hablando de exfuncionarios y expresidente de la República, más que ese delito tendría que ser patrocinio desleal, que es el funcionario público que se interesa en un determinado contrato o en un determinado acto jurídico. Pero, o sea, habría que determinar, porque, a ver, hay que tener en cuenta además que la Fiscalía cuenta con una serie de información y documentos que viene corroborando que han sido entregados por los colaboradores eficaces, ¿no? Con lo que habrá que establecer eso. Yo espero, sinceramente, que las procuradoras no se hayan adelantado o hayan planteado una denuncia simplemente en base a dichos o a supuestos
o a satisfacer lo que, como tú muy bien señalas, hay mucha gente que señala, y también lo he visto en los medios, que señala que ya era hora que Alan García tiene que caer. Sí, pero no se trata de comprender a una persona en un proceso porque ya era hora, porque tiene que caer. Hay que involucrarla en un proceso cuando se cuenta con elementos, porque si no, lo que va a suceder es el descrédito del sistema. Mira, el expresidente García ha sido ya procesado varias veces, y salvo el caso del Frontón, en el que yo sí creo que hay elementos para mantener ese proceso en giro, y no entiendo la conducta de muchos jueces que han venido declarando prescrita la acción. El Tribunal Constitucional acaba de sacar una sentencia diciendo que eso no prescribe. Imagínese usted cuántos años después seguimos discutiendo la prescripción de ese delito. Pero es que claro, o sea, si pero eso ha sido básicamente porque la defensa de García o los que están en ese proceso han pues pedido la prescripción todo el tiempo. Pero eso es responsabilidad de los jueces que han concedido la prescripción. Sí. ¿No es cierto? Porque, a ver, esto de que es su criterio, no, eso no es un tema de criterio, es un tema simplemente de ignorancia supina de las normas. Pero en fin, yo creo que hay que denunciar o formular denuncias debidamente sustentadas. Yo escuché ayer a las procuradoras, me parece que la defensa de sus actuaciones han sido muy vehementes, pero no han aportado mayores elementos que permitan sustentar. Lo que sí no estoy de acuerdo es con una expresión que creo es por el momento, ¿no?, de la procuradora, que dijo que ella tenía los ovarios bien puestos. Yo no nombro a un funcionario público por sus ovarios o por sus particularidades físicas, sino por su capacidad para llevar adelante la función que se le encomienda. Yo lo entiendo, que es el momento. Habíamos querido dar como un mensaje de que ellas son valientes y que no le van a dar, no se van a asustar si alguien lo quiere adelantar. Pero claro, dan pie también porque ya inmediatamente después Mulder ha respondido también de una manera malcriada, le dice, no, ya no voy a repetir lo que ha dicho porque, en fin, doctor Manuel, se exponen a eso. Ya, pero entonces, claro, lo que hace difícil el análisis, no sabemos pues qué contiene la denuncia. Lo que hace difícil pero del caso, yo le pregunto ya, al margen de lo que la Procuraduría ha puesto en ese documento que dice que son 11 indicios, que están documentados, que son, no sé, 13 páginas, en fin, ya el Ministerio Público tendrá que valorar. Pero le pregunto a Bárbara Livia, que es el penalista, él es procurador, sobre el caso García. Al margen de lo que ellos dicen, es decir, si en el caso de Toledo, y probablemente en el caso de Humala, donde más avanzada está la posibilidad de probar que ellos estuvieron vinculados a actos de corrupción directamente, la metodología Odebrecht fue hablar con el de arriba, digamos, salvo que García, Odebrecht haya dicho, mira, con Toledo la hacemos, con Humala la hacemos, pero con García no, porque el hombre pues, se baña como magia blanca todos los días, entonces es una blancura total, ¿no? Pero entonces, o sí se puede aplicar un poco ese razonamiento para armar el caso, digo yo. ¿Cómo se debería armar ese caso? Bueno, ese caso, en el tema del expresidente García, hay dos vías. Una, la que tú dices que es la similar al a los expresidentes Toledo y Humala, ¿no? En los que el representante de Odebrecht, el señor Barata, trató directamente con ellos, plantearon el dinero y fue materia de entrega del dinero. Ahí no hay mayor problema porque tú no solo tienes el dicho de este señor, sino, volvemos a lo mismo, este es un proceso de colaboración eficaz, la documentación que él ha dado para corroborar su versión. En el caso del expresidente García no sabemos qué es si ha declarado o no ha declarado, pero ahorita objetivamente no tenemos mayores elementos que permitan determinar que en efecto ellos han tenido un trato directo con el expresidente. Se ha llegado a determinar sí la vinculación directa de estos funcionarios y que llega al viceministro. Lo que habría que determinar es si el expresidente y el exministro, los exministros bajo cuyo régimen actuaron estos funcionarios, en efecto tenían conocimiento de la actuación de estas personas. Y para eso uno de los canales de investigación importante es la investigación financiera. Como muy bien dicen los norteamericanos, follow the money. Hay que seguir el dinero. Y para eso la función y la intervención de la UIF es fundamental, pero también de los instrumentos internacionales de cooperación. Esto es, hay que seguir el dinero, porque claro, Odebrecht en esos casos, y Barata lo que han dado es las cuentas a las que se efectuaron esos depósitos. Lo que hay que determinar es cómo se movieron los fondos de esas cuentas, a dónde salieron, dónde se transfirieron finalmente, ¿no es cierto?, a efectos de determinar si es que en efecto terceros se lograron beneficiar. Esa es una de las alternativas. Otra alternativa es determinar pues si
la vinculación funcional de estos procesados, ¿no?, permite establecer indiciariamente un esquema de organización de poder. De acuerdo. Que, claro, ahí sí es otra una estructura y un trato distinto. Son temas, o sea, canales de investigación, distintos, como tú ves, distintos, pero que yo espero que la Fiscalía ya los esté afrontando. Claro, porque en el caso de esta estructura de poder, digamos, para tratar de generar un escenario favorable para los actos de corrupción, a mí, digamos, me resulta más lógico, por una sencilla razón, porque ninguno de los funcionarios hasta ahora involucrados, y que inclusive están en prisión preventiva, tenía la capacidad de dar toda la cobertura que hoy necesitaba para todo lo que consiguió después. Es decir, inclusive el más alto, que era Cuba, no le podía garantizar una adenda. Para comenzar, era viceministro de Comunicación y ni siquiera de Transporte, ni siquiera tenía que ver con el tema. Entonces yo creo que a Cuba le pagó a alguien porque sabía que él era el depositario, ¿no es cierto?, de alguien que más arriba le garantizaba todo eso. Por eso, yo coincido contigo, porque resulta extraño que aparezcan solo estos 3 funcionarios de tercer nivel, sí, ¿cierto? Porque ni siquiera son de segundo nivel, son de tercer nivel. Más aún cuando, como tú muy bien dices, el de máximo nivel, que era el viceministro, era el viceministro de una rama distinta, de comunicaciones, que no tiene nada que ver con este tema, que no interviene directamente en el proceso de adquisición, ¿no? Porque ni siquiera es miembro de Proinversión, ni tiene que ver con las capacidades, ni las finalidades, ni firma el contrato, ni nada por el estilo, pero él es aparentemente, y no olvidemos eso, el encargado de la negociación, porque con él se reúne Barata, él es el que viaja a Brasil, o sea, esto... ¿Por encargo de quién? Exacto. ¿Para quién trabajaba en paralelo él? O sea, para él, solo para él, se hace difícil de creer, ¿no es cierto? Inclusive si trabajaba para él no podía ofrecerle a Odebrecht algo que él no podía hacer, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque él no tenía la capacidad de decisión respecto del contrato. Exactamente. Él no era el que tenía la capacidad de decisión, o sea, él tenía que influenciar primero en los que iban a tomar la decisión de a quién contratar, segundo, suscribir el contrato, y tercero, lo que viene ya después, como tú me vienes a enseñar, todas las demás adendas que se han venido dando. Sí. Porque queda claro, y eso ya aparece de las propias información que Odebrecht que su gente está dando, respecto de que la modalidad era pues precisamente esta estructura de contrato que permite, que no es un contrato cerrado, sino que es un contrato que permite, ¿no es cierto?, el trámite de adendas posteriores. Y la modalidad que usted dice, tanto las adendas como, cuando no se ponían supuestamente de acuerdo, ir al arbitraje. Claro, el Estado perdió casi todos los arbitrajes. Claro, hasta eso lo arreglaba, ¿no es cierto? Es decir, mira, ¿sabes qué cosa? Vamos a hacer varias adendas. Y si a un momento se presenta alguna dificultad, lo vamos a un arbitraje, igual ahí ganamos. O sea, digamos, todo estaba amarrado. Pero un hecho concreto, doctor Luis Vargas Valdivia, en este tema es el siguiente. Es el traslado de la competencia de la Municipalidad de Lima al Ministerio de Transporte para la construcción del tren eléctrico, porque estaba en manos de la municipalidad. Entonces hay un viaje de García en el avión presidencial donde va Barata y va Cornejo y van varios otros. Después de ese viaje en la noche gestan toda la documentación, ¿no?, para darle una base legal a ese traspaso de la Municipalidad Metropolitana de Lima al Ministerio de Transportes para la construcción del tren eléctrico. Y se hace muy rápidamente, ¿no? Y dicen que Castañeda pues dice, ya, tú te lo llevas, pero a cambio dame recursos para hacer otras cosas, en fin, y todo eso sucede. Pero hay una cosa curiosa. Primero, ¿quién tenía la capacidad de en tan poco tiempo organizar eso? Uno. Y en segundo lugar, después de que ya se traslada la competencia al Ministerio de Transportes, llega al Ministerio de Transportes la respuesta a un pedido que Cornejo había hecho previamente para que la municipalidad se mantenga con el tren y que ellos lo iban a apoyar. Es decir, Cornejo estaba gestionando por su lado que sea la municipalidad lo que maneje, pero ese día cambia todo. Es decir, ese día hay un acuerdo para cambiar la ruta de lo que habían iniciado ellos antes. ¿Ese es un elemento importante? Sí, claro, es un elemento importante que debe ser debidamente esclarecido. Ahora, yo supongo que por eso precisamente la Fiscalía ha citado y citará al expresidente a declarar, ¿no es cierto? Claro, hay que tener en cuenta además que, las técnicas de investigación lo que te dicen es que tú debes de
primero recabar elementos de estos temas que resultan extraños, que están en el claroscuro, ¿no es cierto? Para luego pedir a los responsables que vayan y den una explicación razonable, o sea, insisto, razonable. No se trata de ir y decir cualquier cosa, una explicación razonable que permita entender por qué, como tú muy bien dices, en tan poco tiempo se produjo este ir y venir, ¿no es cierto? Desandar lo que se había establecido y llevar adelante todo esto. Ahora, no olvidemos que el alcalde Castañeda actuó en mérito a una aprobación también del Consejo. Sí. Entonces hay que ver esos antecedentes, porque claro, lo que nos van a decir es, oye, pero yo lo único que he hecho es ejecutar un acuerdo del Consejo. Perfecto. Sí. ¿Quién propuso ese acuerdo del Consejo? ¿Cómo fue sustentado? ¿Cómo fue debatido? ¿Qué elementos se tuvieron? O sea, todo eso hay que esclarecer. Ahora, y eso, como ves, es producto de una investigación concienzuda, ¿no es cierto?, que debe estar además debidamente planificada. Pero si dentro de la lista de indicios que dice la Procuraduría presentada al Ministerio Público aparece como un elemento de sospecha, ¿sería atendible la posibilidad de pasar a la condición de investigado? Digamos, ese junto con otras, me imagino, ¿no? Es que tendríamos que ver, ¿no? Sí, pues. Porque acuérdate que en el tema de prueba indiciaria, lo importante no es presentar uno o dos indicios, porque en casos como este, además, los indicios están muy en la periferia de los hechos. Claro. O sea, esa es la idea de que cometen la corrupción, es decir, que sea muy, muy al margen para que no llegues al verdadero. Por eso la Corte Suprema tiene jurisprudencia vinculante respecto del delito de colusión, en lo que te dice que el medio probatorio más idóneo para esto es la prueba indiciaria, y reitera los supuestos que deben tener los indicios, y es más, da una serie de elementos que deben ser considerados como indicios, pero reitera que acá debe haber multiplicidad de indicios que te permita llegar a una sola conclusión. Claro, para iniciar una investigación no necesitas probar. Sí. Pero para iniciar una investigación y formular una denuncia, lo que necesitas es plantear razonablemente la necesidad de esa investigación. Si la denuncia se basa en ese y en otros indicios, sí, yo creo que sería razonable que la Fiscalía evalúe y decida investigar. Ahora, claro, hay que tener en cuenta, y creo que eso le faltó explicar mejor a las procuradoras, que ellos lo que han hecho simplemente se han pedido al titular de la investigación que lo haga. Porque ahí sí creo que hay una confusión. Quien investiga no es la Procuraduría, es la Fiscalía. Ahora, que la Procuraduría pueda por su parte recabar indicios y alcanzárselos, sí, es cierto, pero el que va a perseguir la investigación es la Fiscalía. Yo creo que el mensaje ayer debió empezar y terminar, señores, ¿por qué tanto alboroto? Si finalmente lo que hemos hecho es un pedido a la Fiscalía para que investigue constitucionalmente, quien debe investigar es la Fiscalía, y eso lo hemos reclamado todos. Todos hemos reclamado. Doctor Rivera Valdivia, tengo que ir a una pausa, pero quiero preguntarle lo siguiente para cerrar García y entrar a los otros casos. Si es que la denuncia ha sido apresurada, ¿puede favorecer a García? Sí, claro. Sí, claro, pues porque finalmente un archivo de una denuncia lo que da lugar es a que después digan, ya ven, me investigan, no hay nada, y corremos el riesgo de que si esa denuncia es archivada por tema de fondo, conforme lo señala ahí el Tribunal Constitucional en su reiterada jurisprudencia, y eso es lo que se llama cosa decidida, no podemos reabrirla. Por eso hay que tener cuidado. Y esto es una posición que el Tribunal, ojo, sigue de acuerdo a sentencias de la Corte Interamericana, que prohíbe el ne bis in idem formal. Esto es, uno no puede estar en constante persecución por parte del Estado. El Estado, cuando inicia una investigación, debe de agotar todos los medios a su alcance. Si no puede llegar a un tema, no puede estar reabriendo las investigaciones constantemente. Esta es lo que se llama la determinación de la persecución constante. Está prohibido eso. Sí, tengo que ir a una pausa y regreso porque el doctor Luis Rivera Valdivia se queda con nosotros todavía unos minutos, porque quiero preguntarle ahora sobre la denuncia que han hecho contra el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hablar de la interoceánica, que también es un arroz con mango. Hay un montón de cosas ahí que hay que esclarecer. Toledo lo han visto en Stanford el fin de semana. ¿Qué pasa con Nariño Ollanta? Así que hay tema todavía por tratar. Así regresamos en un instante.